y vamos a compartir acá un momento en el Señor. Las chicas se sientan en el couch y los chicos se sientan en las sillas. ¿Te gusta el amarillo? Ok. El Señor ha sido fiel, el Señor ha estado con nosotros y qué mejor manera de poder nosotros testificar de la bondad de Dios y de cómo su mano ha estado con nosotros que hablar acerca de nuestra historia y hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que nos ha costado a nosotros estar aquí donde estamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros apreciamos a las personas tal como la conocemos, pero si nosotros conociéramos su historia, quizás la apreciación sería diferente. A veces tenemos que conocer la historia de las personas para poder apreciar en realidad quiénes son. Y es por eso que es necesario siempre recordar. Una de las cosas de nuestra mente humana es que nosotros tenemos la habilidad de recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. También, desafortunadamente, tenemos la creativa habilidad de olvidar. Podemos recordar, pero también podemos olvidar. Y qué fácil es olvidarse de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces Dios nos ha sacado del atolladero en diferentes oportunidades y en el futuro nos encontramos con otra situación similar y se nos olvida de dónde Dios nos sacó y la mano que estuvo fuerte allí para levantarnos. Y a veces parece que nos sentimos que nos estamos ahogando cuando ya hemos atravesado ese tipo de historias o ese tipo de atolladeros y hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida. Entonces el mismo Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy y lo volverá a hacer mañana. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Bueno, hoy he traído a estas dos parejas que el Señor ha marcado desde hace muchos años. Y lo que quiero con esta conversación es que podamos dejar una semilla en el corazón de todos los que estamos acá. Una semilla que comience a germinar y que comience a dar frutos. Amén. Entonces, primero quiero que se presenten. Ahí tienen dos micrófonos, uno para el que esté hablando y el otro para el que esté listo. Préndanlo, por favor. Asegúrense que estén prendidos. Excelente. Entonces, ¿qué les parece si Irama nos dice cómo te llamas, cuántos años tienes que creciste en el Señor y cuánto tiempo tienes acá con nosotros en el Grupo Hispano? ¿En el Grupo Hispano o aquí en esta iglesia? En esta iglesia y en el Grupo Hispano. Vamos a ver. Ok. Mi nombre es Irama. Recibí al Señor aquí en Estados Unidos hace 23 años, pero ya yo venía con, que no creo porque el cuento es largo, a lo mejor lo he hecho más tarde, y con el Grupo Hispano tengo como 10 años más o menos, y aquí con Southview tengo 1 año. Igmara. Bueno, mi nombre es Igmara, al revés de ella, Irama Igmara. Llevamos aquí en la iglesia como tal, el día 28 de mayo, hizo 1 año, ya llevamos 18 meses, ya pasamos de gatear. Amén. Caminamos, pero aceptamos el Señor, o conocí al Señor en el 2013, por una prueba muy difícil que pasé, que para testimonio y para glorificar el nombre de Dios, se la haré brevemente. Bueno, yo fui diagnosticada con un tumor en la silla turca. Un tumor que no se podía operar. Los que saben un poquito de medicina pueden saber que la silla turca
que está en el cerebro. Es un lugar sin acceso quirúrgico prácticamente. Y se podía acceder, pero quedarían muchas secuelas. Tengo a mi esposo y al Señor como testigo. Mi vida se agudizó, mi enfermedad empezó a agudizarse de manera terrible, mucho dolor de cabeza, aún no conocía al Señor. Y comencé a ir a la iglesia con ayuda de mi hija, que ya está aquí en Estados Unidos. Y realmente fue algo grandioso lo que Dios hizo conmigo, porque yo creí en Dios, pero como dice el mundo, a mi manera. Y comencé a ir donde la alabanza me tenían que sacar porque me aturdía. Eran los demonios que no me dejaban estar en la iglesia. Y Dios hizo conmigo una conversión tan genuina, pero tan genuina, que llevaba alrededor de 6 meses. Le estoy hablando o parafraseando porque hay cosas que no recuerdo. Yo no conocía a mi familia. Los dolores de cabeza eran muy grandes. Soy psicóloga clínica de profesión y realmente tuve que abandonar mi trabajo porque no sabía de mí. Y nadie creía que Dios podía hacerlo, o sea, la gente que me rodeaba. Y yo sentí en uno de los servicios que se dio como que algo caliente corría por mi cabeza, pero aún seguían mis dolores de cabeza. Y les voy a decir rapidito, se me desapareció el dolor de cabeza y no supe cuándo ni cómo. Yo sé que jamás volví a ponerme, era medicándome constantemente y me llevaban inconsciente para el hospital, me desmayaba, pero no conocía a nadie, ni a mis hijas, ni a mi esposo. Él sufrió al lado mío todas las cosas que pasé, pero el Señor se glorificó en mí. Pasé por 5 o 6 somatones, o sea, TAC, me hicieron y todo salía más grande, y medía 19, no sé cuántos milímetros. Era muy grande y no se podía acceder. Y en el último somatón, la misma radióloga que era la que llevaba mi caso, formó una algarabía allí porque realmente no aparecía nada, ni vestigio que ahí hubo nada. Gloria a Dios. Nada. Mire, el Señor es tan bueno, pero tan bueno. Ya yo me había convertido de verdad. Tanto, tengo que decirle esto, aunque sea metiendo un poquito. Pero mire, nosotros en el mundo, como estábamos en el mundo, bebíamos, hacíamos cosas del mundo, nunca desordenados, fuimos correctos ante la sociedad. Pero hacíamos cosas, me refiero a cosas del mundo, bebíamos cerveza, de todo. Dios hizo una conversión hasta en la forma de vestir mía. La música que escuchaba sentía asco, repugnancia. Yo pasaba por las calles y yo escuchaba esa música y sentía ese asco. Fue algo tremendo. Y Dios, lo mismo que lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer con cualquiera de ustedes porque Él es fiel, es bueno. Amén. Wow. Disculpe que me extendí, pero No. De hecho, vamos a volver allí en un ratito, porque es algo maravilloso. Eso hizo de que usted viniera al Señor. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado ya? En el 2013, 10 años. Son 10 años que está en el Señor. 14. No, 11 años. 11 años. 11 años. Exacto, 11 años, excelente. ¿Y cuánto tiempo tiene acá con nosotros? Un año, 18 meses. 18 meses. Excelente, qué bueno. Ya vamos a volver allí. ¿Sí? Ricardo, Rubén, cuéntenos. Rubén. Bueno, pues Rubén Ricardo me llamo. Rubén Ricardo. Vengo procedo de un país donde el comunismo se enraizó como una maldición y eso, aunque nunca fui un ateo convencido, la historia del mono no me la creía mucho, pero también era de los que pensaba que se podía creer en Dios desobedeciéndolo. Y a raíz de lo que cuenta Inmara, pues ella misma empezó a insistirme de que digo, no, si la enferma eres tú, yo te apoyo para que vayas. Pero para complacerla un día fui y escuché por primera vez un discurso. Cuando aquel pastor empezó a hablar, yo dije, bueno, es un discurso, pero un discurso distinto a los que había oído. Era un discurso sobre Dios. No se me olvida el título. No temas, tan solo cree. Y a partir de ahí empezó ese proceso de transformación. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? El mismo tiempo de El mismo Inmara. tiempo. Por ahí empezó la historia. Excelente, excelente. El tiempo es el mismo, allá en la viña y aquí.
Qué bueno, qué bueno. Excelente. Ricardo, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Ricardo Castillo. Yo antes de convertirme era un hombre del mundo. ¿Sabes qué? Le voy a hacer una pregunta acerca del testimonio. No me lo den ahora mismo. Ok. Solamente De todos modos, díganme cuánto tiempo tienen en el Señor. Tengo en el Señor desde el 2002 Ok. y nos bautizamos en el 2003 y llevo aquí en el Southview, llevo desde octubre 28 también. Excelente. Lo que pasa es que estaba hospitalizado en ese momento, pero estaba en la iglesia. Qué bueno. Y la razón por la que los traigo a ellos es porque nosotros tenemos fe, estamos siguiendo al Señor, pero la mayoría de nosotros somos jóvenes, somos personas que no hemos experimentado mucho la vida en un largo proceso, ¿no? La mayoría de las personas que estoy viendo ahora mismo están entre los que 20, 30, 40 años, con excepciones de un par que no pasan los 50 años, ¿no? Entonces nosotros no hemos vivido mucho. Y la cuestión con el Evangelio es que hay muchas personas que nos muestran cómo comenzar en el Evangelio, cómo estar activo en el Evangelio, pero tenemos muy pocos ejemplos de personas que nos enseñan cómo terminar la vida de fe, cómo terminar en el Evangelio. Es por eso que la mayoría de las iglesias están llenas de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, pero no de muchos ancianos. ¿Por qué será? Porque hay una realidad y es que es fácil comenzar en el Señor, lo que no es fácil es terminar en Él. Y es allí donde nosotros quiero que nosotros aprendamos en esta tarde, a través de la historia y el testimonio de estos mujeres y hombres de Dios, que nos dejan un ejemplo, un legado de cómo la fe los ha sostenido a ellos, a pesar de todas las pruebas que han atravesado durante los años. Amén. Entonces la primera pregunta, y pueden tomarse, solamente levante la mano el que quiere responderla. No todos tienen que responderla, pero cuando tengamos una respuesta satisfactoria, saltamos a la siguiente. ¿Qué le parece? La primera pregunta es, ¿qué es algo que desearías poder regresar en el tiempo y decirte a ti mismo como nuevo creyente? Imagínate que tú puedas volver en el tiempo atrás y verte a ti como un nuevo creyente. ¿Y cuál es una lección que has aprendido hoy, durante los años, que te gustaría decirte a ti mismo como nuevo creyente? Tener una relación constante con Dios para nunca separarnos de Él. Esa es la clave del éxito para no separarnos de Dios. Es una oración, es un tiempo de oración constante y una relación constante. La palabra de Dios dice que nadie se crea firme, no es que yo me crea firme, es que le pido a Dios, a través de esa relación que tengo con Él, a diario que me mantenga firme en la fe. Excelente. Wow. Eso es lo que más desearía yo. Excelente. ¿Quién más? Bueno, yo desearía que hubiese sido antes para poder mantener esa ¿Hubiese sido qué? antes. O sea, que que no hubiese hubieses- sido el tiempo ese, pero como el tiempo de Dios es perfecto, dicen, ¿verdad? Que hubieses conocido al Señor Que antes. hubiese conocido al Señor antes. O sea, porque uno se arrepiente de cosas que hace, que sabe, que conoce después, que no debería haber hecho. Y entonces, y para poder mantener esa comunión con Dios, como dice aquí mi amiga Imara. Entonces, eso es algo más bien de haber querido que hubiese sido mucho antes haber conocido a Dios. ¿Podrías decirle a los jóvenes de hoy, acuérdense de su Creador en los días de su juventud? Eso es, acuérdense de su Creador en los días de su juventud. Dios siempre va a estar ahí, se lo aseguro. Amén. A ver, ¿qué me dice Ricardo? ¿Qué le dirías tú al nuevo creyente Ricardo hoy, después de haber aprendido tanto en el Señor? Primero le daría un par de bofetones cuando era joven. La verdad, yo crecí en una familia católica, pero nosotros íbamos nada más a la iglesia los domingos. No leíamos la Biblia, teníamos una Biblia en un estante en la entrada de la casa, abierta, y eso era todo. Yo hubiese querido decirle a ese joven, lee lo que está allí, porque ahí es que hay vida.
Wow. Lee lo que está allí porque ahí hay vida. Excelente. Rubén, ¿qué le diría al nuevo creyente Rubén hoy después de tantos años? Que no juzguen a Dios ni por las religiones ni por las iglesias. Wow. Las iglesias fallan y las religiones todas lo hacen. Le agradezco a un pastor, el que me animó a ir a la iglesia. Yo iba y le decía, Aymara, dice un tal pastor que él ha visto milagro, que vayas. Y ella me decía, no hay que ir a la iglesia, con ser bueno basta. Y un día que el hombre me dijo, dígale a su esposa que si va a ir a la iglesia jamás se fije en el pastor, ni en la señora que tenga a su lado, que a lo mejor es una vieja chismosa. Que si se fija en el pastor o la que se sienta al lado, se va a ir un día decepcionada de allí. Wow. Que allí se va a una sola cosa, y es a buscar la presencia de Dios. Wow. Excelente. Aplauso para eso, ¿no? Tú que estás joven y quizás has caminado con el Señor, ¿no? ¿Cuáles de esas preguntas, o quizás otras preguntas que tú te formulas, te harías a ti mismo o le harías a un nuevo creyente que ha venido a Cristo hoy, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Poder volver atrás y decir, wow, yo he cometido tantos errores, he cometido tantas metidas de pata. Yo, en el caso mío, yo tengo, no soy anciano, soy joven, perdón, no soy anciano, pero tengo casi 30 años caminando con el Señor y si hay algo que le diría al Rafael nuevo creyente, sería escucha a tus mentores. Obedece a tus mentores. Definitivamente. Me hubiese librado de muchos dolores de cabeza. Siguiente pregunta. Vamos a avanzar. ¿Pueden contarnos una de las lecciones más valiosas que Jesús les ha enseñado a lo largo de los años? Si hay una lección, yo sé que hay muchas lecciones, pero si hay una lección que ustedes puedan compartirnos hoy que les dejó el Señor Jesús en sus vidas y en su caminar, ¿cuál sería? Hay una palabra que por manoseada casi no le concedemos importancia y que yo creo que se contradice con el tema de la naturaleza, ¿no? No se contradice, forma parte de la naturaleza del hombre. Es que todos no somos tan buenos como decimos ser, ni como nos los creemos a veces. Usted me pregunta, ¿usted ha envidiado? Y la pregunta, yo no he sentido envidia nunca. ¿Y usted es generoso? Sí, yo lo soy. No lo somos tampoco. La naturaleza del hombre ni es generosa ni humilde. Y humildad, somos humildes, tampoco lo somos. Pero en esa palabra me voy a detener. Cuando usted no es humilde, desaprovecha muchas oportunidades y le cuesta mucho trabajo aprender. Lo que tal vez pudiese aprender en un periodo corto de tiempo, te demoras mucho en hacerlo porque tu falta de humildad te cierra esas puertas de donde viene el conocimiento. Y una de esas mejores cosas que he aprendido es el tema de la humildad. Y he visto las cosas distintas y he querido más a Ricardo desde que he aprendido a ser humilde. Y este lugar ha influido mucho. Pero permítame, no me gustan las anécdotas personales, pero un día estábamos debatiendo un tema con mi hija y me dijo, yo era director de una escuela que trataba a los niños con problemas de conducta y me dijo, padre, tú me has querido educar como si fueras el director de la escuela y mi madre me ha educado con ejemplo. Esa es la diferencia. Entonces me veo obligado a hacer referencia al tema del ejemplo. Y el ejemplo es lo que me ha hecho a mí reflexionar y no quiero alabarlo, toda la grandeza es de Dios, pero miren ustedes al pastor de esta iglesia, ¿dónde está? Mírenlo sentado allá. Cuando llegó a la viña dijo, no, esta anécdota se la hice, pero tengo que decirla porque de verdad la creo. Cuando llegó a la viña dijo, nosotros les necesitamos, nos dijo a todos. Yo dije, vaya político. El hombre es un político. Yo me he abochornado de esa expresión. Que hubo demora ahí en la traducción. When you went to He's getting translated. Roberto. Okay, go ahead. Es que Roberto está traduciendo allá atrás. Pues. Sigue. Pues yo de veras que me he abochornado y le pido disculpas públicas por eso. Yo dije, esto va a durar 15 días. Y efectivamente,
somos pocos, debiéramos crecer. Me siento también un poco insuficiente, abochornado, porque hemos demorado en crecer numéricamente. Y él se mantiene constante ahí, con su gorrito rojo y tocando el piano, pero con una humildad. Y yo desgraciadamente tengo la mala costumbre de la observación. Y cuando dicen a orar, yo no debo hacerlo, pero de vez en cuando hago así. Y lo veo, no está fingiendo. Pero eso es una forma de actuación aquí. El otro día Josh ha contado una historia que no todos los hombres cuentan públicamente. La tendencia del hombre es publicar las cosas buenas que ha hecho para buscar aplausos. Miren, el hombre no está diseñado para que lo critiquen. El hombre tiene un diseño para que lo aplaudan. Y si no lo cree, pues mire el rostro a alguien y diga, qué bueno eres. Eres una persona excelente y todo el mundo te quiere. Y miren la comisura de los labios. Pero en vez de eso, hágale una crítica y mira el entrecejo. El hombre no está diseñado para eso. Por tanto, me asombró la exposición de Josh. Y usted, pastor, con usted me mortifico, porque yo cada vez que veo que va hasta el fondo del escenario a cargar el atril. Esas son muestras de la humildad. A veces me ha impactado porque es humildad que no he tenido. Si yo hubiese sido más humilde que ustedes, no me hubiese percatado. Por tanto, les agradezco y asumo que ha sido una de mis mejores lecciones en este lugar. Gracias a Dios por traerme aquí y gracias por las enseñanzas a ustedes y por tu cariño, Ricardo, que nos has querido mucho de que llegamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Excelente, excelente intervención. La humildad es algo que llega lejos. Llega más lejos que cualquier cosa. La Biblia, el hombre que no es humilde ni aprende ni quiere. No, y la Biblia es enfática al decir que antes de la caída viene el orgullo y el hombre humilde Dios lo exalta. El Señor reconoce la humildad. Una buena lección de vida. Ricardo, ¿qué has aprendido tú en todos estos años de vida que el Señor te ha enseñado? De tantas lecciones, ¿cuál es una que querías compartir? Nunca tomar ofensa. Wow. Porque cada vez que alguien te trata de ofender o tú piensas que te están ofendiendo, es porque es verdad. O sea, no importa, yo soy como que tengo una unción de aceite. Y eso no es algo que ha pasado, pero hay veces se te resbala. O sea, no me doy cuenta. Hay veces que digo cosas y la gente como que se molesta y en verdad yo no trato nunca de ofender porque es lo peor que puedes hacer, ofender a una persona. Pero hay personas que te dicen cosas como que para ofenderte y mis hijas a veces me dicen, tú pareces tonto, tú no viste lo que te dijeron. ¿Qué me dijeron? O sea, no voy a usar la palabra que me dicen ellas, no, pero sí, me dicen, tú como que eres gafo. ¿Ah? Tú no viste lo que te dijeron, ¿qué me dijeron? O sea, que no te ofendes. No, o sea, esa es la lección. Algo que nosotros debemos, aunque no importa la edad que tenga, si alguien viene a ti a tratar de ayudarte a corregir algo que estás haciendo mal, no te sientas ofendido, más bien acepta lo que te están diciendo. Claro, no es que te van a decir, mira, cualquier cosa que sea tonta, sino que sea algo de comportamiento, algo. Aprende a escuchar. Y aquí en la iglesia somos familia. Aquí yo veo a un niño que se está portando mal, no me importa de quién sea, puede ser del pastor Mark o del pastor Josh. Si veo que está haciendo algo que no está bien, yo me le acerco y le digo, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero igual, hay veces que usted mismo me ha corregido. Y nunca, o sea, ¿por qué? Si estoy haciendo algo mal,
me corrijo, o sea, te llevo una morena de años, pero eso no quiere decir que yo no puedo aprender de ti o de un niño que venga y me diga, mira, eso no se hace. Y yo, sorry. ¿Me entiendes? O sea, la ofensa nunca debe afectarnos a nosotros porque nosotros como hijos de Dios somos perfectos a sus ojos. Tenemos errores y Él manda angelitos a que nos corrijan esos errores. Así que nunca tomen ofensa. Cuando le digan algo, no tomen como ofensa, sino piense, ¿qué fue lo que me dijeron? Analice su conducta y tómelo así. Excelente. Wow. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado una decisión apresurada simplemente porque estamos ofendidos en la vida? Hay matrimonios que se desboronan por ofensas. Hay familias que se separan por ofensas. Hay iglesias, hay personas que se van de iglesias por ofensas. Entonces, qué gran consejo es el consejo que nos da Ricardo de poder superar la ofensa y poder ser humilde y recibir corrección o recibir ayuda o recibir consejo con un corazón enseñable. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Cuando una persona es difícil de recibir corrección, es una persona que se va a limitar a muchas cosas en la vida, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿cuál o qué es algo por lo que ahora en la vida estás más agradecido o que valoras más y que tal vez en tus años más jóvenes no le diste mucha importancia? Que es algo que tú miras hoy y tú dices, wow, yo cuando era joven no le daba importancia a esto, pero ahora sí se lo doy. ¿Qué será? Algo que yo era más joven, como dije, en el mundo, era del mundo, no le daba importancia a las novias o a las amigas. Pero Dios me regaló con una esposa que yo durante 15 años, sin saberlo, por mi conducta mundana, siempre la maltrataba verbalmente. Nunca la golpeé, nunca, pero yo no pensaba que la estaba maltratando. Y Dios me dio una segunda oportunidad con esta gran mujer. Llevamos 39 años. 39 años de casado. Pero yo debí valorarla mucho más. Eso es algo que sí. Wow. ¿Qué más? ¿Qué es algo que no valoraste antes, pero que ahora puedes mirar y dices, wow, a esto sí le doy valor ahora? Me hubiese gustado darle valor antes. No es que no hubiese valorado, pero hoy he entendido bien, creo, las cosas. Y es la importancia que juega la familia en la vida de una persona y en una sociedad. Una nación donde todas las familias sean felices es una nación feliz. Y viceversa. No puede haber tarea ni cosa más importante para un hombre que su familia. Aunque tenga 1000 defectos, aunque vaya como vaya, la instituyó Dios y por tanto tiene que ser sagrada. Y eso no siempre se entiende con la templanza y la magnitud que se debiera. Excelente. Excelente. La familia, definitivamente la familia. Muchas veces nosotros ponemos a la familia en segundo, tercero, cuarto plano. Pero especialmente en el ministerio para el hombre, en el caso del hombre, si no tienes un matrimonio estable, no hay ministerio. No hay iglesia, no hay llamado, no hay nada. Si el matrimonio no está estable, si la familia no está estable, no hay ministerio que dar. Porque nosotros vamos a dar de lo que tenemos. Nunca vamos a dar algo que no tenemos. Entonces, para nosotros poder ayudar a las familias, pues tenemos que venir y tener una familia sana. La misma Biblia, cuando habla de los requisitos de los obispos o de los líderes,
les demanda que sean hombres de una mujer, que tengan a sus hijos bajo control y en disciplina, que tengan su casa en orden, porque si no, no hay efectividad en el ministerio. Entonces, yo creo que ese es un consejo muy, muy importante, el poner prioridad a nuestras familias, ¿no? Y vivimos en una sociedad donde no se incentiva la prioridad a la familia. De hecho, lo que se incentiva es la prioridad al trabajo, la prioridad a la vida ocupada, la prioridad al éxito personal, no tanto al éxito familiar. De hecho, el sistema en que vivimos es un sistema diseñado para sacar a los padres de la casa y dejar a los niños solos, a que sean criados por la tecnología, por el teléfono, por el internet. Entonces, al nosotros pensar de esta manera, estamos pensando en contra de la cultura de esta nación y del mundo hoy en día. Entonces, es necesario tomar estos ejemplos porque muchos de nosotros jóvenes, quizás ahora mismo, estamos enfocados en lograr el éxito, en lograr grandes cosas en la vida y no nos damos cuenta que tenemos personitas o esposas o esposos que están allí esperando tener nuestra atención y nuestro cuidado. Y cuando lleguemos a ese éxito que supuestamente estamos buscando, vamos a mirar y nos vamos a encontrar solos. Exitosos en el mundo, pero solos en la vida. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere todo lo contrario, que seamos exitosos en la familia. Y el éxito de afuera es algo que va a venir, pero va a venir en su orden que debe venir, de prioridad. ¿Alguien más? ¿Qué es algo de lo que estás agradecido y valoras más hoy que antes no lo hiciste? Dios me enseñó a mí que creyera en Él y que lo obedeciera. Porque, pasé por varias cosas y yo siempre le preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y Él me decía, créeme, obedéceme. Wow. Esa fue una de las cosas. Wow. Eso es profundo, Irama. Eso es profundo. Porque muchas veces nosotros, una de las cosas con las que más tiene problema el creyente es con creer. Somos llamados creyentes, pero el problema número uno del creyente es la fe. Es no creer. Entonces, Dios nos promete, Dios nos dice que va a hacer ciertas cosas en nuestra vida y nos cuesta creer. Dios nos promete que va a bendecir a nuestros hijos, nos cuesta creer, creemos más en el mal, en las malas noticias, creemos que en algo malo nos va a suceder, que se va a caer este avión, que vamos a estar en un accidente, que se va a perder el trabajo, que no me va a alcanzar esto. Y creemos más en las malas noticias y en lo que el enemigo está haciendo que en lo que Dios ha prometido. Y la realidad es que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a sostener, que aún en medio de tribulación podemos estar contentos y felices y en paz. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Que podemos caminar con Él confiados y venir a Él cada vez que tenemos necesidades, porque somos bienvenidos al trono de la gracia. Sin embargo, nosotros le damos más acentuación a las oposiciones de la vida antes que las bendiciones de Dios, que son sus promesas. Eso es muy, muy grande lección. Vamos a la última pregunta y aquí pues quiero que todos colaboren y luego vamos a cerrar. ¿Cuál es el legado que tú esperas dejar para la próxima generación? Para tus hijos, para tus nietos, para las personas que vienen detrás de ti, las personas de la iglesia a las que tú tienes de alguna manera influencia. ¿Qué legado? Si hay una palabra o un legado que quieres darle, ¿cuál es ese? Primeramente decirle que trato de ser testimonio donde quiera que estoy. En mi casa trato de dar testimonio de Jesús. En mi trabajo trato de que me vean como eso. Y donde quiera que me paro, trato de que me vean como lo que soy. Y realmente lo que más deseara es que mis hijas, mis nietos, mi descendencia, heredaran la fe que tengo. La fe que Dios puso en mí, el don de fe y de oración, porque no hay nada difícil que Dios no pueda hacer. Y no hay nada difícil, hermanos, que en la olla de presión de la oración no se ablande. Ese es mi lema constante, no hay problema
Para mí no hay angustia, no hay dificultad, no hay nada que una oración no pueda resolver. Por tanto, todos los problemas de la vida, incluso hasta un cáncer, Dios lo puede resolver. Amén. Y entonces aprendí eso, pastor, y quisiera que mi familia y todo el que me rodeara, poder dejar ese legado de que me hayan visto como una mujer de fe, una mujer que no retrocedió a pesar de las dificultades, sensible, humana, pecadora, pero siempre con un apellido que es arrepentimiento. Y eso me gustaría. Y para cerrarle, para no intervenirle más, quisiera decirle también que una de las cosas que más me impactó desde que conozco el Evangelio es que aprendí a madurar el carácter dentro del Evangelio. Que cuando usted madura el carácter y se enfoca, como dice la palabra de Dios, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nada de lo que hay alrededor a usted lo puede mover. Nos pueden hacer zancadillas, pero piense que esa persona no es ella, sino que el diablo manda emisarios para ponernos en contra de la palabra, en contra del pastor, en contra de esa persona. Siempre tratar de buscar el lado bueno, buscar poner un poco de amor a eso y verlo todo. Quitarse rencores, que esos son las raíces de amargura que nos dan el cáncer, el tumor, el dolor en los huesos y todas esas cosas. Y yo fui libre, gracias a Dios, de eso, porque era rencorosa, tenía todas esas cosas que a Dios no le agradaban. Y Dios me hizo libre de eso y le doy gracias a Dios porque hoy gozo de mucho amor para las personas, desprendimiento, tengo revelación de dar y eso me ha ayudado mucho, pastor. ¿Alguien más? ¿Cuál es el legado? El legado que quisiera dejarle a mis hijas, bueno, tengo 3 hijas, las dos mayores, ellas asisten a su iglesia, pero como tienen esposos que hablan inglés, o sea, son americanos, no pueden venir para acá con nosotros, porque ellos no entenderían. La más pequeña, sí, ella siempre se crió en la iglesia, pero su esposo cree en Dios, pero es católico. Es americano también, pero es católico. Pero a ella sí le gusta y entre las hermanas a veces ellos hacen como estudios, o sea, por teléfono, porque cada quien vive diferente. Pero yo siempre le aconsejo lo que Dios me ha dicho a mí, crean en mí y obedézcanme. Y que no llevemos angustias no nos angustiemos, que creamos en Él y esperemos en Él. Excelente. Ricardo, ¿cuál es el legado? Yo quisiera dejar el legado de el amor de familia. El ser, no importa, hay veces que nos vamos a pelear, que vamos a discutir, vamos a tener diferencias, eso es normal en un ser humano. No somos perfectos, pero yo quisiera siempre que la familia entre sí sea unida de verdad. No de palabra, sino unida de verdad. Siempre estar unida, siempre compartir, no tener rencores entre sí. Eso es lo que yo siempre he sido, un hombre de familia. Y al igual, ustedes son mi familia. Y yo quisiera ese amor siempre estar ahí. Quisiera que ustedes entendieran que lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros es amor. Imagínate, por amor a nosotros, entregó a su Hijo Jesucristo. Eso es amor. No importa qué es lo que pase, no se sientan ofendidos. Ámense, perdónense. Hay veces que hay ofensas que son involuntarias. Hay veces que uno dice algo y, uy, mamá, prefiero meterme el pie en la boca. Pero no lo hace adrede. Hay personas que dicen, no, tú me ofendiste. No tomen ofensa. Ámense como Dios nos amó a nosotros. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Rubén. Si he de delegar algo a mis hijos o a las personas en las cuales pueda influir de alguna forma, sería la convicción
de que el ser humano tiene que reparar los principios. Ojalá mis hijos me recuerden como un hombre de principios. Porque hay una tendencia en el mundo moderno a desactivar esa idea. Y hoy nos preguntan, ¿qué carro prefieres si no lo pensamos? El Toyota. ¿O qué ropa te gusta más? Y la respuesta es inmediata. Pero pregúntele a alguien, ¿cuáles son los principios tuyos? Y nos cuesta porque es que a veces no lo tenemos bien definido. Y el principio es algo por lo que tú eres capaz de morir, a lo que no le puedes fallar. Sabes que el principio es parte de la identidad, ¿no? Y el de saber quiénes somos, ¿no? Entonces, para cerrar, mientras se quedan acá, esta conversación quiero cerrarla de esta manera. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y 6 y 7, dice de la siguiente manera: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pedro estaba aconsejando a la iglesia de algo que es fundamental para nosotros caminar una vida saludable en Cristo. Esa vida saludable en Cristo se da cuando nosotros tenemos principios. Y qué bueno que hermano Rubén terminó con esa palabra. ¿Por qué? Porque los principios son los que nos dan la identidad a nosotros. Si no tenemos principios, generalmente nosotros vamos a tener una vida muy inestable en todos nuestros caminos. Cuando no somos personas que tenemos definidos nuestros principios, generalmente vamos a adquirir los principios de cualquier otro o de cualquier otra cosa. Entonces la Biblia nos anima a que nosotros seamos personas de principio. ¿Cuáles son mis principios? Esos son los que van a hacerme a mí un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen cristiano, un buen ciudadano. Son mis principios. Por ejemplo, yo tengo el principio de la fe. ¿Es la fe un principio que yo abrazo en mi corazón? Es un principio que yo quiero que me sostenga durante toda la vida y llegar a mis 60 o a mis 70 y poder aún decir: yo soy un hombre de fe y mi fe me ha sostenido durante todos estos años. Si somos hombres de principio, vamos a abrazar la virtud que tiene que ver con dar lo mejor de nosotros, la excelencia a Dios. ¿Será que solamente damos lo que nos queda, el resto? ¿Será que damos lo que nos sobra o le damos a Dios lo mejor que hay en nosotros? Eso es parte de nuestros principios. Si yo soy una persona que le da siempre lo que me sobra a Dios, así voy a vivir mi vida, dando lo que me sobra a todo, a mis hijos, a mi esposa, a mi descendencia, porque es parte de mi principio. Si mi principio, por ejemplo, es crecer en mi conocimiento, saber de que no me las sé todas y de que no tengo todas las respuestas, debo entender que necesito crecer y aprender de otros y apartar el orgullo que tanto nos hablaron, apartar ese cierre en nuestro corazón de querer crecer y aprender. ¿Por qué? Porque necesitamos el uno del otro, necesitamos crecer. Hay 3 personas en la vida que tú necesitas. Necesitas un mentor, necesitas un compañero de batallas y necesitas un discípulo. Un mentor que te esté siempre alimentando de conocimiento. Un compañero de batalla que se aguerree contigo en las batallas de la vida. Que sea tu guerrero de oración. Mira, ayúdame a orar por esto, por aquello. Y necesitas un discípulo al que tú estés siempre invirtiendo, ayudándolo, levantándolo, enseñándolo. Si tú logras tener esas 3 personas en la vida, tú vas a tener una vida muy estable en todos tus caminos. ¿Qué otra cosa es algo que es un principio también? Dominio propio. Saber decir no. Saber decir no. Yo siempre he dicho que la palabra no es una palabra ungida. Cuando usted dice no, usted va a saber el poder de esa palabra. No al pecado, no a la mentira, no a las amistades que no son correctas para mí, no a las cizañas del maligno, no a mis emociones, no a mi carne, no a mis debilidades. Decirle sí a Dios. Otro principio es la perseverancia.
llegar a los 60, a los 50, a los 60. ¿Tú tienes 70 ya, Ricardo? 66, ok, no estamos en los 70 todavía. Llegar a los 70 y tantos años y decir que yo he caminado con Cristo todo este tiempo, eso es algo de celebrar. ¿Por qué? Porque necesitamos ejemplos que nos muestren cómo terminar, no tanto cómo empezar, sino cómo terminar en Cristo. Que podamos ver esos ejemplos en estos ancianos de la congregación. No son ancianos de años, pero ancianos de experiencia. Y que podamos mirarlos como ejemplos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener la fe de la hermana Aymara cuando tenga mis 50 y pico años. ¿Qué edad tiene usted? ¡Ay, ay, ay! Yo quiero tener la fe de Irama cuando llegue allá a mis y picos. O la fe de Ricardo, o la fe de Rubén. Pero necesitamos esos ejemplos. Quiere decir que nosotros necesitamos ser ejemplos también de nuestra generación. Yo quiero que mi hijo Santiago me vea a mí y diga, yo quiero ser como papá. Que él no me vea a mí fallando y que al final y que a mitad de mi vida yo deje de creer y tire la toalla y le dé la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque él no mira el ejemplo de cómo poder permanecer y ser perseverante. Entonces yo necesito tener este principio. El otro principio es la piedad. El vivir una vida piadosa tiene que ver con escoger lo bueno, con tener las decisiones correctas, escoger la bondad, escoger el ejemplo, escoger ser personas de bien, que procuren el bien en todo tiempo, no ser personas que procuren el mal para otros. Otro principio con el cual debemos vivir para lograr tener un legado es la fraternidad. Entender que no podemos caminar en esta vida solo y que nos necesitamos el uno al otro. Y por último, necesitamos el amor. El amor, ¿por qué? Porque sin amor, nada de lo que hagamos tiene sentido. Incluso la Biblia dice que todo lo que hagamos va a ser como címbalo que resuena sin ningún tipo de propósito. Pero ese amor no es un amor humano, no es un amor que nosotros podemos producir, es el amor de Dios, es el amor ágape. Y ese amor solo lo produce Dios. Y para yo poder tener ese amor y cultivar ese amor, necesito aquel que lo produce, y ese es Dios. Y solo lo puedo obtener a través de una relación personal con Él que me sostenga. Así que póngase de pie conmigo y vamos a terminar de esta manera. Si usted está acá, voy a pedirle a los ancianos que pasen acá adelante. Y quiero terminar de esta manera. Si usted está acá y usted dice, yo quiero heredar esa fe, yo quiero heredar ese ejemplo, yo quiero que llegue a mis 60 o a mis 70 y poder decir, yo he permanecido de pie en el Señor. No tiré la toalla, no abandoné, no me desvié. Y en los momentos donde pasé la prueba, tuve perseverancia y logré terminar mi carrera. Que podamos verlos a ellos, que aunque le quedan muchos años todavía por delante, podamos entender que yo quiero ser como ellos. Que yo quiero estar parado en mis 60 o en mis 70 y decir, logré mantener la fe. Cumplí mi tarea. Y así como Pedro, así como Pablo, poder decir, pude terminar el llamado que Dios puso delante de mí. Así que si tú estás acá, quiero terminar orando por ti y pidiéndote que pases adelante para que esta unción de estos ancianos recaiga sobre ti. Si tú estás acá y tú dices, yo quiero que mi fe prevalezca a través de las edades, a través de las pruebas, a través de los años, ellos tienen una unción para ello. Si ese eres tú, pasa adelante. Mientras yo voy orando para cerrar, pasa adelante y escoge a dos de ellos o a uno de ellos que oren por ti. Acérquense a Él. Gracias, Señor Jesús. Si estás acá y dices, yo quiero esa fe, yo quiero esa perseverancia, yo quiero tener ese testimonio, este es el momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.